audiencia de prisión preventiva recaída contra Miguel Ángel Requejo Astochado. Vamos a proceder con la grabación correspondiente. En este acto de audiencia procederemos a emitir la resolución número 5, siendo hoy día La Molina, 6 de julio del año 2025. Autos y vistos. En audiencia pública, el día de la fecha, 6 de julio del año 2025, el requerimiento de prisión preventiva peticionado en el cuaderno judicial número 722325-13204 JRP-03, requerido por el representante del Ministerio Público del segundo despacho de la segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina, contra Miguel Requejo Astochado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado alevosía, en grado de tentativa en agravio de Juan Manuel Sánchez Díaz, Mario Rodolfo Barbazzi Quintanilla, Aníbal César Aliaga Macías, Dante Ricardo Consiglieri Chávez, contra asimismo Miguel Ángel Requejo Astochado por la presunta comisión del delito, daño simple en agravio de Augusto Fernando Remengi Quintanilla, con el siguiente delito por la comisión del delito, contra la vida, el cuerpo y la salud, exposición a peligro de abandono de personas en peligro en la modalidad de omisión de socorro en agravio de Mario Rodolfo Barbazzi Quintanilla, Aníbal César Aliaga Macías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Bueno, en cuanto al resumen de los hechos, el día 2 de julio del año 2025, a las 23:36 horas aproximadamente, Mario Rodolfo Barbazzi Quintanilla, Aníbal Aliaga Macías, Dante Ricardo Consiglieri Chávez y Juan Manuel Sánchez Díaz se encontraron departiendo en el interior del restaurante La Charrúa, ubicado en la avenida Javier Prado, número 5998, La Molina. En estas circunstancias se advirtieron que el ciudadano Miguel Ángel Requejo Astochado se estaba comportando de manera agresiva y violenta contra los empleados del local, solicitando a los trabajadores del restaurante que le vendan licor, y razón por la cual el agraviado Aníbal Aliaga Macías le habría dicho que se calme y deje de gritar, lo cual el imputado interpretó como un insulto, vociferando que era un magnate, para tal luego correr de manera violenta desde la cocina hasta la mesa donde se encontraba el referido agraviado con sus amigos y los demás agraviados, empezando a golpearlo. Interviniendo con ello con los otros agraviados y las personas que acompañaban, se imputó también a quienes trataron de inmovilizarlos y detener una gresca. Asimismo, se acercó una mujer quien les pidió perdón por el comportamiento del imputado, aduciendo que como era un magnate, a veces se comportaba de esta manera agresiva, para luego que el imputado y sus acompañantes reiterarse del lugar. No obstante, luego de 5 minutos, el imputado regresó al local vociferando palabras soeces, amenazando de muerte a los agraviados, ante el cual el personal del restaurante optó de sacarlo del lugar, poniendo el pestillo de la puerta principal para evitar el ingreso. Posterior a ello, vamos a ir de frente a la calificación de los hechos. Los delitos, en cuanto al delito del Ministerio Público que le atribuye al imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, son de presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto en el numeral 3 del artículo 108 del Código Penal, concordante con el artículo 16 del mismo cuerpo normativo, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de omisión de socorro, y por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en modalidad de daño simple, previsto y sancionado en el artículo 105 del Código Penal. Todo ello, artículo 108, homicidio calificado, inciso 3, con alevosía, artículo 16, tentativa, el artículo 126 del Código Penal, omisión de socorro y exposición de peligro. Artículo 205, en el cual nos habla en cuanto al daño simple. Asimismo, la representante del Ministerio Público en su requerimiento escrito y la fundamentación señaló que se incorpora a la carpeta fiscal los siguientes elementos de convicción, las cuales se van a mencionar: acta de intervención policial, acta de registro personal, acta de lectura de derechos del imputado, acta de detención, acta de constancia de buen trato, acta de registro vehicular e incautación, acta de situación vehicular e incautación, acta de intervención policial, certificado médico legal número 016141-L-D
certificado médico legal número 016130. Certificado médico legal número 016129L, certificado médico legal 016128L, certificado de dosaje etílico número 0011-063887, tarjeta de identificación de AFIS, acta de inspección técnico-policial, acta de declaración de Anthony Arauco Guaita, acta de búsqueda de información fuente abierta, declaraciones del agraviado Augusto Fernando Remínguez Quintanilla y otros. Posterior a ello, ahora bien, se ha corrido traslado a la defensa de la parte imputada, mediante el cual ha cuestionado el juicio de imputación realizado por la Fiscalía. Acotó que conforme la casación número 734 Loreto, en cuyo fundamento 1.10 estableció que el agravante de alevosía se configura cuando el agente activo realiza el acto exento de todo riesgo y asegura de lo necesario para impedir a la defensa y a la víctima, y debe de cumplirse los tres presupuestos. Esto es en el ocultamiento del sujeto activo de la agresión de la misma, la falta de riesgo del sujeto activo al momento de ejecutar su acción homicida y al estado de indefensión de la víctima, considerando que los propios agraviados, Consiglieri Chávez señaló que estaba a espaldas de la calle mientras recogía sus pertenencias, y en esta circunstancia su patrocinado habría abordado la camioneta de tomar impulso desde la calle y se dirigió en auto directamente hacia la mesa que estaban sentados y lo atropelló. Acotó asimismo la respuesta de la pregunta 14 en el sentido que si vio el vehículo estacionado, y asimismo concluido con los citados agraviados si habrían detectado la presencia del vehículo, más aún si estaban con las luces encendidas del coche. Asimismo, ha referido que los otros agraviados refirieron lo mismo. Por tanto, pudieron percatarse de la presencia de su patrocinado en el exterior de dicho restaurante. Por lo tanto, ante este primer requisito, la exigencia de la alevosía en la conducta de su patrocinado no se presenta a punto. Además, así, el acta de la búsqueda de información de la fuente abierta se aprecia que previo a lo ocurrido del hecho, estas y otros han sido parados. Y todos estos están mirando hacia afuera, hacia la parte del parqueo del restaurante Charrúa, el restaurante que también asimismo alegó que conforme a las imágenes, fuentes abiertas que se aprecia su patrocinado luego del enfrentamiento de retorno al interior. Y pregunta a los agraviados a quiénes les habrían pegado. Y ellos responden asimismo que se habrían marchado. Asimismo, mencionó que también se aprecia que todos están parados mirando el accionar, y al ingresar el vehículo ellos tratan de evitar el golpe. Argumenta en dicho día que los hechos que su patrocinado, el primer día en el que estaba utilizando, es el primer día que estaba utilizando el carro, y no sabía por qué es de último modelo del año 2026. Y las características de conducción son distintas. Respecto al delito de la omisión de socorro, se ha visto que luego el impacto de todos estos parados, felizmente, apuntó que en esas circunstancias su patrocinado entró en shock y se puso a llorar, y lo único que hizo fue irse a su casa, y en ese trayecto fue intervenido por la policía. No es que huyó de la escena. Importante que ocurrió que el vehículo conducido por el dicho sea de paso es que generó los problemas que ahora reúne ante esta audiencia. En cuanto al análisis de los presupuestos materiales, respecto al primer presupuesto, que existen los fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor partícipe del mismo. Respecto a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado Miguel Ángel Requejo Astochado como presunto autor de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado con alevosía, en grado de tentativa, en agravio de Juan Manuel Sánchez Díaz, Mario Rodolfo Barci, Quintanilla, Aníbal César, Aliaga Macías, Dante Ricardo Consiglieri Chávez, contra Miguel Ángel Requejo Astochado. Asimismo, el siguiente delito contra Miguel Ángel Requejo Astochado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en modalidad de daños en agravio de Augusto Fernando Remínguez Quintanilla, contra Miguel Ángel Requejo Astochado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, exposición de peligro en abandono de personas en la modalidad de omisión de socorro en agravio de Mario Rodolfo Berci Quintanilla y Aníbal César Aliaga Macías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez.
Conforme a la pretensión solicitada de los alegatos ya formulados por las partes asistentes en la presente audiencia, tenemos el acta de intervención policial y acta de declaración del suboficial de segunda PNP, José Anthony Arauco Guaita, en la cual se deja constancia en forma de circunstancias en la que se produjo la intervención del imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, cuando el personal policial de la comisaría de PNP Santa Felicia se encontraba patrullando en el óvalo de La Fontana, en donde observaron a un vehículo de placa rodaje número CTB 661, marca Lexus, modelo modelo LX, color gris oscuro metálico, modelo 2026, que se encontraba abollado, chocado. Toda la parte delantera, interviniéndolo por las inmediaciones de la calle Capulíes 130 La Molina, descendiendo del vehículo una persona de sexo masculino identificado como Miguel Ángel Requejo Astochado, identificado con DNI 09999381. Momentos en que se presentó un patrullero de la comisaría Santa Felicia de placa rodaje interna KL27889, conducido por el S2 PNP Zarzola Jara Aníbal y su operador S3 PNP Inostroza Chávez Brian, los mismos que se encontraban en compañía del ciudadano Augusto Fernando Remenyo y Quintanilla, manifestando ser propietario del restaurante La Charrúa, ubicado en la avenida Javier Prado número 5998 La Molina. Asimismo, quien sindicó al intervenido Miguel Ángel Requejo Astochado como el autor de los daños materiales ocasionados en el establecimiento impactados en el frontis del restaurante con su vehículo, logrando destrozar las mamparas de vidrio, ingresando hasta el interior del local con su vehículo, hecho ocurrido a las 23:56 horas aproximadamente del día 2 de julio del año 2025, además de pelearse con 3 personas en el interior de su local para luego proceder a escapar. En cuanto a los elementos de convicción que acreditan al imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, fue intervenido por la suboficial de segunda de PNP, José Anthony Arauco Guaita, el día 3 de julio a las 0:20 horas aproximadamente, mediante el cual me encontraba realizando mi patrullaje móvil por las indicaciones del óvalo de La Fontana. Asimismo, fue detenido en flagrancia delictiva por efectivos policiales de la comisaría de Santa Felicia, mientras intentaba huir a bordo de su vehículo de placa rodaje CTB 661, marca Lexus, modelo LX, color gris oscuro metálico, modelo 2026, elementos de convicción que sustentan la imputación en realización al imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, que habría intentado acabar con la vida de Juan Manuel Sánchez Díaz, Mario Rodolfo Barbasi, Quintanilla, Aníbal, César Aliaga Macías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez, luego de haber impactado su vehículo de placa rodaje CTB 661, modelo, marca Lexus, modelo XL, color metálico, del modelo 2026, con el frontis del restaurante. Al ingresar al interior del restaurante La Charrúa, ubicado en la avenida Javier Prado 5998 La Molina, el día 2 de julio del año 2025, aproximadamente a las 23:56, ocasionando daños en la fachada de la mampara de vidrio, muro de ladrillo y paredes. Asimismo, en cuanto al acta de la situación vehicular de la incautación y el acta de registro vehicular de la incautación, en el que se deja constancia del vehículo de placa rodaje CTB 661, clase de camioneta, color gris oscuro, marca Lexus, que se encuentra inoperativo y con resultado negativo para la ubicación de bienes de incautación. Elementos de convicción que sustentan la imputación en relación al imputado Miguel Ángel Requejo Astochado: habría intentado acabar con la vida de Juan Manuel Sánchez Díaz, Mario Rodolfo Barbasi Quintanilla, Aníbal César Aliaga Macías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez, luego de haber impactado su vehículo de placa rodaje CTB 661, marca Lexus, modelo LX, color gris oscuro metálico, del año 2026, que el frontis del restaurante al ingresar al interior del restaurante La Charrúa, ocasionando daños en la fachada de la mampara de vidrio, muro de ladrillo, paredes y columnas y mesas y sillas restantes, de haber ocasionado lesiones a Mario Rodolfo Barbasi Quintanilla, Aníbal Aliaga Macías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez, omitiendo socorrer a los referidos agraviados. En cuanto a la intervención policial del acta de inspección técnico-policial realizada por
el personal policial de la comisaría PNP Santa Felicia el día 3 de julio del año 2025, el lugar de los hechos, 5 Avenida Javier Prado Este, 5898, en el interior del restaurante La Charrúa, en la que se deja constancia que el personal policial de la comisaría PNP Santa Felicia, al constituirse en dicho restaurante, ubicado en la dirección Javier Prado Este, 5898, en La Molina, ahora 0018 horas del día 3 de julio del año 2025, observaron que en el restaurante La Charrúa se encontraban con daños materiales, en donde se entrevistaron con el señor Augusto Fernando Remengi Quintanilla, identificado con DNI 70375672, quien refirió ser propietario del restaurante y que a horas 23:38 del día 2 de julio del año 2023 hubo una discusión entre unos comensales que se encontraban dentro del restaurante y que posterior a ello la discusión ocurrida en el lugar, una de las personas se retiró y luego de ello a las 23:56 horas del día 2 de julio del año 2025 regresó con el vehículo de placa rodaje CTB661 marca Lexus, color gris oscuro metálico, mediante el cual se empotró su vehículo contra el restaurante, quedando el vehículo en el área de comensales y ocasionando daños materiales hacia mi propiedad. Y luego de ello ha ocurrido los hechos que el conductor se retiró conduciendo su vehículo con rumbo desconocido, y así también que habrían personas lesionadas a causa del incidente, refiriendo que su restaurante presentaba los daños materiales. Asimismo, el personal policial dejó constancia que el primer nivel del restaurante presenta los siguientes daños materiales: uno, muro de ladrillo destruido, una mampara de vidrio templado roto, sillas de material de madera rotas, columnas de material de madera que presentan daños. En cuanto a los elementos de convicción que sustentan la imputación en relación al imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, luego de haber impactado el vehículo de placa rodaje CTB661, marca Lexus, modelo LX, color gris, color gris oscuro metálico de modelo del año 2026, en el frontis del restaurante La Charrúa. El día 2 de julio del año 2025, aproximadamente a las 23:56 p.m., que habría ocasionado daños materiales hacia la propiedad del agraviado Augusto Fernando Quintanilla. Es un muro de ladrillo destruido, el certificado médico legal número 016141L-D correspondiente a Miguel Ángel Requejo Astochado, donde se desprende que presenta esquimiosis rojo violáceo en la región periocular izquierdo, en su extensión esquimiosis rojo violáceo en la región dorsonasal, en su extensión esquimiosis violáceo en lecho ungual, en quinto dedo de la mano izquierda, de 0.3 por 0.4 centímetros. Esquimiosis roja en región retroauricular de oreja izquierda, de 5 por 6.5 cm. Esquimiosis violáceo en párpado inferior de ojo derecho, de 0.5 por 0.4. Tumefacción erimatosa en parte media de parietal derecho, de 6 por 5 cm, ocasionado por agente contundente duro. Escoriación en ceja izquierda de 0.3 por 0.2 sm, ocasionado por contacto con agente duro. Escoriación en ceja izquierda de 0.3 por 0.2 sm, ocasionado en contacto con agente duro, concluyéndose que requiere un informe médico completo por traumología y otorrinolaringología, certificado médico legal número 016130L, correspondiente a Aníbal César Arriaga Mejía, donde se desprende que presenta escoriación roja profunda en el tercio medio y cara anterior cara anterior de pierna derecha de 8 por 0.4 centímetros. Escoriación roja de región malar derecha de 0.4 por 0.3, ocasionado por contacto de agente duro. Tumefacción erimatosa en región ciliar, ceja izquierda 2 por 2.5, hematoma rojo, tenue región malar izquierda, esquimiosis rojo, tenue tórax. Asimismo, el de requerimiento 2 de atención médico facultativa de incapacidad médico-legal del certificado médico número 016129L, correspondiente a Dante Ricardo
Consiglieri Chávez, por donde se desprende que excoriación roja en una extensión de 10 por 10 centímetros en parte lateral de pelvis izquierdo ocasionado por un agente contus, refiriéndose a sí mismo 2 días de atención médico facultativo, 5 días de incapacidad médico-legal. Certificado médico 016128L correspondiente a Mario Rodolfo Barbasi Quintanilla, donde se describe el mismo que presenta una herida apuntada como puntos de sutura en el dorso de la región nasal de trazo oblicuo de 1 por 0.1 centímetros, de bordes finos ocasionado por agente con filo, excoriación roja en el tercio distal de la cara posterior de antebrazo derecho en una extensión de 3.5 centímetros. En cuanto a los elementos de convicción que sustentan la imputación en relación al imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, luego de haber impactado su vehículo de placa rodaje número CTB 661, marca Lexus de color oscuro metálico del año 2026 en el frente del restaurante La Charrúa, aproximadamente a las 23:56, ocasionado lesiones a Miguel Requejo Astochado, Aníbal César Aliaga Macías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez y Mario Rodolfo Bersi Quintanilla. En cuanto al acta de búsqueda de información en fuente abierta, en la que se deja constancia de los videos encontrados de Internet respecto a los hechos, materia de denuncia correspondiente al programa periodístico 24 horas del día 3 de julio del año 2025 y las notas periodísticas del programa Magali TV La Firma, elementos de convicción que acreditan a una persona de sexo masculino de tez clara, camisa de acero y pantalón beige claro, al parecer el imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, quien participaba de una gresca en el interior del restaurante La Charrúa, ubicado en la avenida Javier Prado Este, 5998 La Molina. Asimismo, se acredita el ingreso de una camioneta color gris, embistiendo a personas que se encontraban en el interior del restaurante, vehículo supuestamente manejado por el imputado Miguel Ángel Requejo Astochado. Declaración del agraviado Augusto Fernando Rimendi Quintanilla. Declaración del agraviado Aníbal César Aliaga Macías. Declaración del agraviado Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Declaración del agraviado Juan Manuel Sánchez Díaz. Situación pues que se hizo, que se retiraran del restaurante a empujones, cerrando la puerta principal para que no ingrese, donde a los minutos empezó a golpear y patear la puerta tratando de ingresar. Al no poder ingresar a dicho restaurante, el investigado de los 3 minutos aproximadamente se dirigió hacia su camioneta, la cual utilizó para ingresar al restaurante, rompiendo la fachada del restaurante y tumbando los muros y las mamparas de vidrio, destrozando las mesas y sillas, así como también dejando heridos a 4 personas sin prestarle auxilios correspondientes para finalmente darse a la fuga. Los elementos de convicción que sustentan por la imputación en relación a lo que el imputado Miguel Ángel Requejo Astochado habría intentado acabar con la vida de Juan Manuel Sánchez Díaz, Mario Rodolfo Barbasi Quintanilla, Aníbal César Aliaga Macías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez, luego de haber impactado su vehículo de placa rodaje CTB 661, marca Lexus, modelo LX, color gris oscuro metálico, del modelo año 2026, en la frontis del restaurante al ingresar al interior del restaurante La Charrúa, ubicado en la avenida Javier Prado, 5998 La Molina, el día 2 de julio del año 2025, aproximadamente a las 23:56, ocasionando daños al restaurante y haber ocasionado lesiones contra los antes agraviados ya mencionados, omitiéndoles socorrer a los referidos agraviados. En cuanto a la declaración del diputado Miguel Ángel Requejo Astochado, quien dijo que el día 2 de julio del año 2025, a las 21 horas aproximadamente, asistió con su esposa y sus amigos que estaban esperando en el restaurante La Charrúa, solicitando unas carnes y unos vinos. Posteriormente, discute con una persona quien le dijo, concha tu madre, ¿no ves que no hay mozos? Luego le indicó que no ves que no están atendiendo. Ante ello dijo que quién eres tú para que me hables de esa manera, a lo que la persona indicó, Serrano, mejor cállate, por lo que se exaltó y fue a pegarle y terminó siendo masacrado. Su esposa se metió a defenderlo y un amigo asimismo también lo defendió y el otro amigo miró, luego lo sacaron del local y se fue a su casa. Cuando se fue a su casa, le limpiaron un poco las heridas, reflexionó y pensó, ¿por qué pasó esto? Entonces agarró y pensó y dijo, puta madre, voy a ver a estas personas para disculparme y preguntarle por qué me pegaron. Salió de su carro porque la reja ya estaba y la llave llegó, mediante el cual con la llave llegó al Charrúa y se estacionó al frente donde estaban ellos. Cuando entra y dijo,
¿Por qué me pegaron? Pero tenía una silla delante para que para que no le vayan a pegar. Ellos le dijeron que los señores que se habían ido, como no los conocía, entonces se dio la vuelta y subió a su carro. Con eso, que eso es un gran problema porque su carro es nuevo y el automático en esa palanca y está acostumbrado de manejar un Chevrolet Tahoe. Asimismo, en cuanto al elemento de convicción que sustenta la imputación en relación que el imputado Miguel Ángel Requejo Astochado estuvo en el interior del restaurante La Charrúa ubicado en Javier Prado aproximadamente a las 23:56 y luego de impactar su vehículo de placa rodaje CTB 661 marca Lexus modelo LX color gris oscuro metálico 2026 al frontis del restaurante ocasionando los daños ocasionando daños en la fachada de mampara de vidrio. En cuanto a la declaración de Eric Adrián Rodríguez Martínez, declaración de Milena Silvia Fuleda Bravo, quienes de manera similar narran las formas y las circunstancias a las que se produjo los hechos de fecha 2 de julio del año 2025 a las 23:15 aproximadamente. Asimismo, señalan que los imputados Miguel Ángel Requejo Astochado colisionó su vehículo contra el restaurante La Charrúa, elementos de convicción que sustentan la imputación en relación que el imputado Miguel Requejo Astochado estuvo en el interior del restaurante La Charrúa, luego de impactar su vehículo de placa rodaje CPB 661 marca Lexus. Acta de deslacrado sobre la manera de visualización del lacrado. Bueno, luego de escuchar el debate en torno al presupuesto de la Judicatura para tomar una decisión a nivel de las investigaciones, va a resaltar los siguientes, resalta los elementos de convicción antes ya mencionados. Toma en cuenta que los efectos de vincular la investigación con el presunto delito de homicidio calificado en alevosía previsto en el artículo 108, inciso 3 del Código Penal, concordante con el artículo 16 acotado, describen en su tipo base en la acción típica de verbo rector, decidir matar a otro con alevosía y sin consumar. Al respecto, al menester a traer a colación la casación número 734-2019 Loreto, que reseña la naturaleza típica del ilícito penal, de señalar, por otro lado, la agravante de alevosía que se configura cuando el objeto activo realiza el acto exento de todo riesgo y asegura de lo necesario para impedir a la defensa de la víctima. En tal supuesto deben concurrir los tres factores: ocultamiento del sujeto activo o de agresión misma, falta de riesgo del sujeto activo al momento de ejecutar su acción homicida. 3. Estado de indefensión de la víctima. El elemento subjetivo de esta modalidad está dirigido a especificada a la utilización por el culpable de los medios y modos y formas de ejecución hacia el fin. En la doctrina nacional que se destaca los aportes de los juristas Bramón, Arias, Torres y García Cantizano, al referirse admite cuando el agente para matar emplea medios o formas de ejecución que atiendan indirecta específicamente a asegurarla sin riesgo para su persona que proceda en la defensa que pudiera ser entendido. En este entendimiento, luego de evaluar todo el caudal de las convicciones escoltadas por la Fiscalía, la Judicatura quiere resaltar la secuencia de los hechos que habrían acontecido en la noche del 2 de julio del año 2024 en las instalaciones del local Charrúa en el distrito La Molina, así como el primer hecho que se tiene en tanto los agraviados Barbesis, Quintanilla, Aliaga Macías y Cancilieri Chávez, Sánchez Díaz y Requejo Astochado, Sánchez Díaz y su grupo de amigos se encontraban departiendo en el interior de dicho restaurante. Como el segundo acto, el imputado habría estado solicitando licor para su mesa, dirigiéndose al mostrador del bar, lugares y asimismo presentir de cierto altercado. Habría motivado la reacción en cuanto al agraviado Aliaga Macías para increparle su accionar frente a los demás comensales. Acto seguido, el imputado, quien se encontraría en el lugar en la caja, se dirige reudadamente hacia la mesa que se encontraban los agraviados. Seguidamente se produciría un enfrentamiento entre el imputado contra los citados agraviados. En los siguientes actos, la imputación habría reiterado hacia el exterior del establecimiento. Luego el citado imputado
habría retornado al restaurante, siendo impedido de su ingreso por los trabajadores del citado local. Como siguiente hecho, el imputado asimismo, luego de los hechos, se habría dirigido a su automóvil y se dirige contra la mesa de los citados agraviados, causando daños materiales al local y lesiones a los agraviados antes citados, como los siguientes hechos. El citado vehículo en que se encontraría el encausado avanza más adelante y desaparece del interior del citado local, conduciendo en reversa. Y el último punto del citado investigado, al intervenir en las inmediaciones del óvalo La Fontana por efectivos policiales, al percatarse que estaba conduciendo su vehículo con abolladuras en la parte delantera. Asimismo, la representante del Ministerio Público, escoltando el requerimiento de las declaraciones de los agraviados en el presunto delito por el intento de asesinato con la agravante de alevosía, quienes de forma coherente y sostenida narran la forma y circunstancias en el suceso producido en cómo se originó el enfrentamiento que ocurrió en el interior del local comida. Así detallaron la conducta previa, cómo es el escándalo que había proporcionado por el personal del restaurante por la atención de las bebidas alcohólicas y sus insistencias a que sea atendido, de lo que habría provocado la reacción de los agraviados, respuestas violentas de Requejo Astochado de enfrentarse con la persona que habría increpado su accionar, sin medir las consecuencias, en tanto encontrándose acompañado con 3 personas quienes habrían repelido el ataque, produciendo así un episodio violento con consecuencias en el cuerpo y la salud de los contendientes. A su vez, ellos narraron que luego de los citados investigados se retirarían por segunda vez del local al pertenecer a reaccionar en la golpiza que le habrían propinado. Los citados agraviados se habían retirado al exterior y posterior, después de 10 a 15 minutos aproximadamente, habrían sido investidos con el vehículo, encontrándose conducido por el encausado. Dichas incriminaciones fueron corroborados por el encargado del citado restaurante, Remengi Quintanilla, quien a fojas 71 y 77 refrendó la versión de los agraviados, asimismo de la versión que dio la trabajadora de dicho local, Úrsula Torres Carreño, quien habría dicho que el citado imputado estuvo pidiendo una botella más de licor y como estaban por cerrar, ya no le iban a atender. Lo que el agraviado había provocado una reacción en el imputado de dirigirse al bar. Luego en la caja buscando al administrador. Posterior a ello, se acercó a la caja buscando al administrador y que luego habría producido un enfrentamiento con otras personas, y que se encontraban en otra mesa más lejana. Posterior a ello, a minutos, el imputado habría empotrado su vehículo contra el exterior del local hasta el centro del mismo, donde habrían resultado los mismos daños. Por lo que después el hecho de enfrentamiento en la embestida de la camioneta contra los agraviados transcurrió los 18 minutos aproximadamente, teniendo suficiente a fin de que el imputado pretenda maquinar la acción temeraria a bordo del objeto contundente, como es el vehículo contra los agraviados, que se encontrarían desvalidos en el interior del citado restaurante. Asimismo, no siendo recibo los argumentos de la defensa que propugna de forma sesgada desvirtuar el valor de las actas de intervención policial y el registro personal sin hacer un análisis conjunto de todo el caudal de los elementos de convicción que a criterio de esta juzgadora hace arribar una vinculación que el encausado con el evento histórico traído por la Fiscalía. Respecto al segundo presupuesto procesal de la prognosis de la pena, en cuanto a la prognosis de la pena, el representante del Ministerio Público ha expresado que el delito de homicidio calificado en el numeral 3, artículo 108, que se constituye que a Miguel Ángel Requejo Astochado conlleva una sanción que fija una pena no mayor de 15 años privativa de libertad y estando ante el tipo penal referido que establece como tal extremo máximo sería aplicable en el establecido en el artículo 29 del Código Penal, quedando establecido el extremo máximo de 35 años de pena privativa de libertad y siendo que en el presente caso el delito ha quedado en grado de tentativa, por lo cual conforme lo señalado en el acuerdo plenario extraordinario número 02 que 2024 podría reducirse prudencialmente la pena hasta un sexto, y siendo de un sexto de 15 años mínimo original es igual de 2 años a 6 meses, mientras que un sexto de 35 años máximo original es igual a 5 años con 10 meses. El nuevo extremo mínimo
sería de 12 años con 6 meses y el nuevo extremo máximo sería de 29 años con 2 meses. En consecuencia, este despacho fiscal considera que la pena a imponerse a Miguel Ángel Requejo Astochado en relación al homicidio calificado debería de ser de 12 años con 6 meses de pena privativa de libertad, dadas las circunstancias del caso. Respecto a los delitos del daño, también se atribuyen a Miguel Requejo Astochado, que conlleva una sanción que fija una pena no mayor de 3 años, pena privativa de libertad de 30 a 60 días multas, por encontrarnos dentro del concurso ideal del delito. Aplicarse correspondería al marco punitivo de delitos graves, en el presente caso del delito de homicidio calificado con alevosía. Asimismo, el delito de omisión de socorro, que conlleva la sanción que fija una pena mayor de 3 años, pena privativa de libertad, y estando el tipo penal referido no establece tal como un extremo mínimo. Sería aplicable estableciendo el artículo 29 del Código Penal, quedando establecido el extremo mínimo de 2 días de pena privativa de libertad, y siendo que para determinar la pena corresponde aplicar el sistema de tercios, por lo cual considera que la pena imponerse a Miguel Ángel Requejo Astochado en relación al delito de omisión de socorro es de 1 año de pena privativa de libertad, y advirtiéndose la existencia del concurso real de delitos en relación a la omisión de socorro en concordancia con lo señalado en el artículo 50 del Código Penal. Las penas a imponerse deben sumarse. En consecuencia, el despacho fiscal considera que el imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, una vez sumadas las penas antes precisadas, deberían sancionarse de 13 años con 6 meses de pena privativa de libertad. La defensa técnica del investigador no hizo reparos en lo sostenido por la señora representante del Ministerio Público. En cuanto al análisis del hecho y de la imputación realizada por el representante del Ministerio Público, el tipo penal en caso concreto se tiene que dicho ilícito penal es homicidio calificado que se sanciona en pena privativa de libertad no menor de 15 años, siendo que el presente caso el delito ha quedado en grado de tentativa. A efectos, seguimos en cuanto a los procedimientos de determinaciones de las penas establecidos en los artículos 45A del Código Penal y los estamentos legales, como el acuerdo plenario 2, el concurso real de delitos. En el caso del imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, en sanción de imponerse sería de 13 años y 6 meses de pena privativa de libertad, por lo que superaría el extremo de los 5 años, que sí cumple con este presupuesto que se exige para dictar la prisión preventiva. En cuanto al tercer presupuesto, respecto al peligro de fuga, respecto al arraigo familiar, domiciliario y laboral del imputado, el Ministerio Público, respecto al arraigo domiciliario, aun cuando el imputado ha señalado al momento de brindar las declaraciones domiciliares en calle Capulíe 130, La Fontana, La Molina, Lima, que coincide con lo consignado en su ficha RENIEC. No obstante, de dicha información no es suficiente para acreditar que cuenta con un arraigo domiciliario, ya que el mismo no garantiza la permanencia del espacio geográfico determinado, que ante la probabilidad de una condena privativa de libertad del imputado se someta a la acción de justicia y opte por huir entrando a la clandestinidad, más aún tomando la consideración que el imputado cuenta con los medios económicos suficientes para evadir la justicia. Respecto al arraigo familiar, el imputado ha indicado vivir con su esposa y sus 2 hijas y 2 hijos. Sin embargo, ello tampoco exige la permanencia de un lugar determinado y que intente huir en la probabilidad, es una probabilidad de una condena privativa de libertad. Respecto al arraigo laboral, el imputado, al momento de rendir su declaración, ha precisado ser empresario sin precisar en qué empresa trabaja y el rubro de la misma, siendo que además la labor que desempeña no asegura la permanencia en un espacio geográfico determinado, ya que podría delegar la representación de su empresa a cualquier otra persona, por lo cual es posible concluir que ante la probabilidad de una condena privativa de libertad, el imputado huye de la acción de justicia. En cuanto a la defensa técnica, se ha corrido traslado señalando que su patrocinado sí cuenta con arraigo de calidad, en tanto ha presentado a la judicatura los aspectos en el aspecto de arraigo familiar, ha presentado la constancia de matrimonio número 0088860 con su cónyuge, los documentos de identidad de su cónyuge, el documento de identidad de su cónyuge, los documentos de identidad de sus menores hijos, asimismo, las constancias, los comprobantes de pago de la universidad, las constancias de estudios de UTEC, de Fernanda Requejo Cotrina, asimismo el informe de endoscopía de la clínica Delgado Auna,
Asimismo, a Valeria Requejo Cotrina, con fecha 23 de febrero del año 24, las recetas médicas de su hija, el informe médico número 13-2024, psiquiatría es mental, de fecha 12 de julio del año 2024, suscrita por Hermer Gonzalo Velázquez, la receta médica número 05595, de fecha 24 de junio del año 2024. Las tarjetas de embarque de toda su familia desde Lima a Madrid, Aerolínea Iberia, de fecha 3 de febrero del año 2025, gastos de operaciones y consultas emitidas en la Clínica Centro de Madrid, España, de Fernanda Requejo Cotrina, gastos de operaciones remitidos por Centro Madrid, España, Requejo Cotrina, tarjetas de embarque de toda la familia desde Madrid a Lima, Aerolínea Iberia, de fecha 26 de febrero del año 2025. Asimismo, ha cumplido con acreditar dicho arraigo laboral de licencia municipal de funcionamiento 13044 de Miromina S.A., expedido por la Municipalidad Distrital de Ate, la nómina de cantidad de trabajadores, el resumen del archivo del PDT 601 de planilla, la constitución de sociedad anónima, la constancia de trabajo, por el jefe de gestión humana de la empresa de Miromina S.A., boletos de pago. En lo que atiende el arraigo domiciliario, se entiende que la defensa del imputado ha presentado los siguientes documentos: la partida registral número 11290897 de la zona registral de la sede de Lima, oficina registral de Lima, patrimonio familiar, en lo relativo a la posibilidad del intento de fuga de la defensa del encausado, presentando una copia de su pasaporte en original 12 24 28 089, copias de pasajes de Madrid de toda su familia, expedida con número de pedido 1070-348-273, comprobante de pago de 3 de junio del año 2025, correos electrónicos asimismo. Asimismo, presentado la orden de hospitalización de la clínica de Delgado a una el 3 de julio del año 2025, diagnóstico traumático de fractura en el dedo de la mano. La cotización de la camioneta Lexus, formulario de constitución de garantías mobiliarias, el permiso de autorización de las lunas polarizadas, la réplica asimismo, en cuanto a la réplica de la señora representante del Ministerio Público, en torno a la subsunción típica del presunto delito de homicidio calificado con la agravante de alevosía, tras la apelación de la casación 853, la misma que ha considerado el 12, refiere que en el ámbito del subjetivo que tiene que ver con el ánimo de aprovecharse mediante los procedimientos de indefensión de la víctima o de las circunstancias, asimismo señaló que el representante del Ministerio Público a la alusión de los medios empleados y a la hora imputado. En cuanto al análisis de la judicatura, en cuanto al arraigo domiciliario, efectivamente, domicilia en la calle Capulíe 130, La Fontana, La Molina, Lima, Lima. No obstante, dicha información no es suficiente para acreditar que cuenta con un arraigo domiciliario, ya que el mismo no va a garantizar su presencia en el espacio geográfico determinado, ya que ante la probabilidad de la condena privativa de libertad, el imputado se someta a la acción de justicia y no opte por huir entrando a la clandestinidad. Respecto al arraigo laboral, el imputado ha indicado ser empresario, sin embargo, no se ha presentado un documento idóneo mediante el cual haga conocer ante este despacho que cuente con un centro laboral fijo, conocido, ocupación y oficio, de lo cual se desprende que no cuenta con un trabajo fijo o difícil de renuncia. En ese sentido, no existe certeza alguna del arraigo laboral. Respecto al arraigo familiar, el imputado ha indicado vivir con su esposa, sus 2 hijos y sus 2 hijas. No obstante, tampoco me permite acreditar a mí el arraigo familiar suficiente, toda vez que se tiene que acreditar una dependencia económica directa que justifique que le arraigue a un entorno familiar y evite que esta persona pueda rehuir de la acción de la justicia. Por lo que esta judicatura, el investigado Miguel Ángel Requejo Astochado, no cuenta con arraigo domiciliario, laboral y familiar de calidad. En cuanto al peligro de fuga, en cuanto a la judicatura, manifestando el acuerdo plenario 1/2019, señala que para colegir razonablemente el peligro de fuga, debe tomarse en consideración 3 lineamientos. Primero, que se invoque como tales de manera justificantes del dicho peligro. En segundo término, que indiquen que así el imputado podría eludir la acción de la justicia o la oportunidad de hacerlo. O en el tercer punto, que de las inferencias probatorias razonables que autoricen sostener la existencia de algún peligro concreto de fuga, agrega en el fundamento 42, además que debe de verificarse que el imputado intente de veras escaparse. En este sentido, para la judicatura, el imputado Miguel Ángel
Miguel Ángel Requejo Astochado, al no haber acreditado ante este despacho que cuenta con arraigo familiar, domiciliario ni laboral de calidad, por lo que se puede inferir válidamente que el imputado, si bien tiene un domicilio que evidencia la ausencia del arraigo y suficiente que puede enervar el peligro procesal, por lo contrario, no se descarta la posibilidad de que pueda eludir la acción de la justicia. En este sentido, se puede inferir válidamente que el imputado evidencia la ausencia de arraigo de calidad suficiente que puede enervar el peligro procesal. Por lo contrario, no se descarta la posibilidad de que pueda eludir la acción de la justicia. En consecuencia, no confluyen los arraigos de calidad para el imputado. En lo relativo a los antecedentes del imputado, se tiene que los actuados que el citado imputado cuenta con distintas denuncias policiales en las que dan su accionar en lugares públicos. Así se tiene que a folias 148 y 149, en las que se protagonizó un hecho de violencia en un spa del distrito de Surco en contra de varios ciudadanos. Asimismo, se encontraban los mismos que se encontraban en dicho lugar. Otro episodio de violencia se tiene constatado por la autoridad policial de Monterrico con fecha 7 de septiembre del año 2014, en la cual el mismo imputado había protagonizado un hecho de violencia en el interior de un edificio en contra de una persona de sexo femenino, en donde se estaría refiriendo que fue atacada con una correa, propinándole varios golpes en las piernas, situación que para esta judicatura hace inferir que se trata de una persona con actitud sumamente violenta contra bienes jurídicos como la salud, la tranquilidad pública. El Ministerio Público, respecto al peligro de obstaculización, ha señalado que el imputado Miguel Ángel Requejo Astochado puede dificultar la investigación, dado que el nivel económico que ostenta podría ejercer la violencia y amenaza contra los agraviados y demás testigos. Igualmente, es pertinente tomar en consideración el historial por faltas contra las personas, lesiones dolosas, con el que cuenta, con la cual colige a que dicho imputado podría obstaculizar las actuaciones futuras y con ello en el proceso. Asimismo, la defensa técnica del imputado ha considerado, ya que todos los agraviados han declarado, por lo que no habría razón de pensar que su patrocinado pueda influenciar en estos. Ahora bien, respecto a la voluntad inherente de resarcir los daños del citado imputado de acuerdo a los elementos de convicción aparejados por la Fiscalía, se tienen que no ha tenido el interés para reparar dichos daños producidos en consecuencia del hecho delictivo. Ello es, se aprecia que cuando fue interrogado en la pregunta número 12, cuando le preguntaron quiénes vienen solventando los gastos de atenciones médicas de los agravantes, ha respondido que no sabía. En este sentido, para esta judicatura, conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, para calificar el peligro de obstaculización, se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruiría, modificaría, ocultaría, suprimaría, falsificaría los elementos de prueba y que influiría para que los coimputados testigos, peritos, informen falsamente o que se comporten de manera desleal, reticente en el presente caso. El imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, al tener conocimiento de la pena que enfrenta en este proceso y sin tener mayor información sobre su domicilio, su familia y de trabajo, de situación migratoria, es más probable que oculte el lugar de esta, es más probable que se oculte en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del país y sin tener, perdón, con la finalidad de evadir la responsabilidad y de no presentarse cuando sea requerido por la autoridad, generando impunidad. Aunado a ello, al estar en libertad y teniendo el recurso económico, es probable que se oculte, evada su responsabilidad e influir que los testigos y agraviados para que cambie, modifique su versión a fin de eximir la responsabilidad penal. En este sentido, se puede inferir válidamente que el imputado podría destruir, modificar, ocultar, podría modificar, ocultar, modificar la prueba e influir en los testigos en el presente proceso. Respecto a la gravedad de la pena, el Ministerio Público, conforme a lo expuesto en cuanto a la sanción, impone que va a imponer hacer
superior a 13 años con 6 meses de pena privativa de libertad. Para esta judicatura, en el caso concreto, la pena a imponerse sería muy superior a los 5 años de pena privativa de libertad que requiere la norma, estando la gravedad de los hechos imputados, así como la falta de probabilidad que el imputado eluda la acción de la justicia, ya que no tiene arraigo familiar, domiciliario y laboral de calidad idóneo, lo que permite concluir que el imputado podría rehuir a la acción de justicia, por lo que estimo que ha cumplido con este presupuesto. En cuanto al comportamiento del imputado Miguel Ángel Requejo Astochado, el Ministerio Público ha señalado que el imputado evidencia un comportamiento reticente de colaborar con las investigaciones y además huyó del lugar de los hechos. La defensa técnica del imputado ha considerado que su patrocinado, luego de haber sido golpeado en la cabeza, había entrado en un alterado emocionalmente y que por ese motivo se había retirado a su domicilio. Para esta judicatura, en el caso concreto, al no tener arraigo domiciliario, familiar, laboral suficiente, permite colegir razonablemente que, encontrándose en libertad, trataría él mismo de eludir la acción de la justicia, el peligro de fuga aunado, a que se advierte que el imputado ha tenido un comportamiento que no respeta los patrones de conducta, es prepotente, alturado, premeditado, impulsivo, atenta contra las buenas costumbres y rehuye a cualquier situación de orden público, desvirtúa sus arraigos. Ahora bien, antes de ayudar a las víctimas, escapó, mintió, teniendo un patrón de conducta que permite vincularlo al proceso, vinculación del proceso y evitación de la reiteración delictiva. Además, el imputado, el comportamiento antes y durante, después de los hechos, antes de reconocer su conducta que ha sido ya grabada, registrada a través de videocámaras y testigos, trató de ocultar sus actos, denotando un comportamiento totalmente ajeno a someterse al proceso penal. Ahora bien, la defensa del imputado ha presentado una serie de documentos que darían cuenta que su patrocinado sí se sometería a la acción de justicia, en tanto que tendría una familia, el hogar establecido, como tendría una empresa a la que dedicaría para solventar los gastos familiares al respecto. Para la judicatura, respecto a ello, para la judicatura, los documentos que se han presentado y que fue objeto de cuestionamiento por parte de la señora fiscal no garantiza que el imputado se someta a una acción de la justicia, al contrario de su conducta violenta y al contrario de las normas de sana convivencia. Podría rehuir a la acción de la justicia, desarraigarse de su domicilio a otro e incluso podría irse a otro país por vía terrestre, siendo indiferente que ahora entregue su pasaporte aunado a la pena alta, aunado a ello a la alta pena que podría imponérsele, siendo esta muy alta, ¿no? Respecto a la proporcionalidad y duración de la medida, respecto a la proporcionalidad, se entiende que el representante del Ministerio Público ha solicitado la proporcionalidad que cumple con los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha, en mérito a los siguientes: idoneidad, ya que la prisión preventiva, pese a ser una medida de restringir el derecho de libertad, tiene un fin constitucionalmente válido, el cual asegurar la presencia del investigado en el juicio y consiguientemente se cumpliría con el fin del proceso judicial. Consideramos que en este presente caso no existe una medida cautelar menos lesiva del derecho de libertad que cumple con la función de sujetar al imputado Miguel Ángel Requejo Astochado al proceso de evitar la frustración de juicio oral, que es la etapa estelar del proceso penal. Por tanto, es la más idónea para alcanzar el fin del presupuesto y contrarrestar el peligro de fuga, obstaculización y la actividad probatoria, toda vez que lo que busca es asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso, más aún si se toma en consideración que el imputado cuenta con la capacidad económica para incluso salir del país, sustraerse de la acción de justicia. Consideramos que en este caso la medida de prisión preventiva es la más idónea para alcanzar el fin del presupuesto, para contrarrestar el peligro de fuga, obstaculización de la actividad probatoria, toda vez que otras medidas menos gravosas no cumplirían con el objeto de asegurar la presencia del imputado en el proceso, ya que el presente caso contiene la prognosis de la pena
privativa de libertad, y dado que existen contundentes elementos de convicción que vinculan los hechos con el imputado. Asimismo, el arraigo domiciliario, familiar y laboral no son suficientemente para acreditar la permanencia y participación en el proceso, siendo que la comparecencia con restricciones deja alta posibilidad de que el imputado Miguel Ángel Requejo Astochado rehuya de la justicia y obstaculice el proceso de investigación. En cuanto a la necesidad, la medida de imposición en una prisión preventiva al imputado Miguel Ángel Astochado es necesaria para el fin de asegurar de asegurar del aseguramiento que se persigue al no existir otra medida menos gravosa que se puede asegurar la presencia de los imputados en el proceso eventual del juicio, pues en el proceso se vería afectado a imponerse la prisión preventiva por ser el mecanismo de coerción procesal más eficaz de nulificar el peligro procesal, ya que contra la medida no se obtendría el mismo resultado. Es así, pues, en el caso concreto, mandato de comparecencia restrictiva, que sería medida menos gravosa y no cumpliría la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el juicio y evaluar la condena, en tanto que se le puede evitar que los procesados evadan la acción de la justicia y evite, asimismo, la incerteza de obstaculización, la prueba del presente proceso, sobre todo tomando en cuenta que los imputados cuentan con varias investigaciones penales, que el imputado investigaciones penales que tramite que se habrían mostrado. Asimismo, en cuanto a la proporcionalidad dicha que la medida de la prisión preventiva es proporcional en sentido estricto, pues se debe considerar que la gravedad de la pena, el hecho que el imputado tiene altas probabilidades de una condena efectiva, máxime si los elementos de convicción vinculan gravemente el delito de grado de responsabilidad. En cuanto a la defensa técnica de la parte imputada, en este sentido, conforme la casación ha especificado que conforme la casación 626-2013 se debe realizar una ponderación entre la libertad del imputado y asegurar su presencia durante el proceso penal, por lo que estando la gravedad y el reproche del dicho ilícito penal, vulnera de los principales valores protegidos en nuestra sociedad de la administración de justicia y del bien jurídico que constituyen el sustrato material de nuestra sociedad. Respecto a la proporcionalidad de medida, el acuerdo plenario 1/2019 establece que la prisión preventiva será idónea si la prisión preventiva permite alcanzar el fin constitucionalmente legítimo y socialmente relevante, y será necesaria si es el caso concreto e indispensable para el fin del aseguramiento. Por lo que esta judicatura, al considerar que la naturaleza del grave hecho ilícito cometido y haciendo una valoración individual y conjunta de los graves y infundados elementos de convicción aportados las circunstancias de la comisión del hecho que se han detallado, aunado a la alta pena probable que se le espera, se descarta que en este caso concreto se podría dictar un mandato de comparecencia con restricciones y con ello asegurar la presencia del imputado durante el proceso, en tanto como se ha determinado el peligro de fuga evidentemente. Siendo esto así, en el presente caso, resulta de mayor trascendencia la protección del bien jurídico protegido como la vida, el cuerpo y la salud y el patrimonio, entre otros, antes de que la libertad y el encausado, tanto más así cuando ya se dijo, la medida cautelar es provisoria, variable, instrumental y sirve como fuente de aseguramiento, por lo que estimo cumplido con el presente presupuesto del test de proporcionalidad. Respecto a la duración de la medida, el representante del Ministerio Público ha señalado en atención al nivel de investigación que se trata, señalando la realización de diversas diligencias que tienen a practicarse, mediante el cual el representante del Ministerio Público ha solicitado 9 meses para el desarrollo del proceso en sus etapas, como el desarrollo de juicio oral y cual programen las fechas consecutivas. La defensa de la parte imputada no ha referido nada. Respecto a este presupuesto, el acuerdo plenario 1/2019 ha establecido el fundamento 10º para que su determinación habría de tenerse en cuenta la dimensión de complejidad de la investigación, así de las demás actividades del proceso en sede intermedia y enjuiciamiento, a partir del análisis de las disposiciones formalizadas. De los análisis de la formalización de la investigación preparatoria, la gravedad de la extinción del delito imputado, la dificultad y la cantidad de las investigaciones, las actuaciones e investigaciones ya realizadas.
Analizado el contexto del plazo bajo de alcance referido al acuerdo, considerando el tiempo de la investigación preparatoria, el tiempo de la etapa intermedia y el juzgamiento en un periodo largo que superaría muy probable los 13 años de pena privativa de libertad, es por ello que el pedido guarda relación del tipo de proceso complejo. De igual forma, considero que el plazo establecido está acorde a las diligencias señaladas en formalización de la investigación preparatoria. En tal sentido, el plazo de 9 meses guarda coherencia y relación con las diligencias señaladas en la formalización de la investigación. Por esto, este juzgado ha considerado y debe de concederse el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 9 meses. En cuanto a la decisión por los fundamentos expuestos por la señora juez del tercer juzgado de investigación preparatoria de La Molina y Cieneguilla, resuelve, primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina contra Miguel Ángel Requejo Astochado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado con alevosía, previsto y sancionado en el inciso 3 del artículo 108 del Código Penal, en grado de tentativa en agravio de Juan Manuel Sánchez Díaz, Mario Rodolfo Barbasis Quintanilla, Aníbal César Aliaga Macías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Asimismo, contra Miguel Ángel Requejo Astochado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, daños simples, previsto y sancionado en el artículo 205 del Código Penal, en agravio de Augusto Fernando Remengi Quintanilla. Asimismo, contra Miguel Ángel Requejo Astochado por la presunta comisión del delito contra el cuerpo, la vida y la salud, exposición en peligro de abandono de personas en la modalidad de omisión o socorro, previsto y sancionado en el artículo 126 del Código Penal, en agravio de Mario Rodolfo Barci Quintanilla, Aníbal César Aliaga Macías y Dante Ricardo Cansiglieri Chávez, medida de prisión preventiva que será otorgada por el plazo de 9 meses, el mismo que será contabilizado desde la fecha de su intervención, que ha ocurrido el día 3 de julio del año 2025, y el mismo que vencerá el 2 de abril del año 2026, fecha que deberá de exponerse su libertad del investigado siempre y cuando no medie en su contra otra orden de detención de sentencia condenatoria efectiva emanada por la autoridad judicial competente. En este segundo, se va a disponer cursar el oficio correspondiente al penal correspondiente para el registro del mismo en dicho centro penitenciario de las investigaciones en mención. Asimismo, en este acto quedan todos debidamente notificados, se les pregunta a las partes si se encuentran conformes. Conforme, doctora, solo precisar que en mi alocución yo hice una corrección oralmente respecto a la pena, respecto al delito de homicidio calificado, precisando que el Ministerio Público consideraba que la pena a imponer sería 18 años, 20 días, y no se tomó en cuenta esta corrección. En todo caso, simplemente para efectos de las correcciones, doctora, menciono ello, estando conforme en todo lo demás. Muchas gracias. Sí, en la totalidad de la resolución se le estará haciendo llegar en este momento sus casillas electrónicas. Bueno, la defensa del señor Requejo interpone el recurso de apelación y esperaremos la resolución para efectos de interponer el recurso correspondiente. Gracias. Bueno, estando ya dado la conformidad de la representante del Ministerio Público, el abogado de la parte imputada, en este acto de la audiencia se da por concluida la misma, firmando la señora juez y el especialista de audiencias. Doy fe. Que todos tengan muy buenas noches. Señorita magistrada, yo interpuse recurso de apelación. Doctor, tendría que presentar el recurso de apelación dentro del plazo requerido mediante escrito. Ok. Hágame llegar la resolución y lo haré. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.